Mis amigos y yo decidimos poner a prueba a nuestras esposas y nos hicimos pruebas de ADN juntos. Pensamos que sería un experimento divertido. Más tarde, cuando nos reunimos nuevamente para compartir los resultados, la sala quedó en silencio. Al abrir los sobres, descubrimos algo que nunca esperábamos. No hace mucho, me encontré atrapado en una situación que cambió por completo la vida de varias familias. Y todo comenzó como una broma. Yo estaba justo en el medio de todo, incluso desempeñando mi papel. Déjame explicarte cómo sucedió. Tengo 35 años, una esposa maravillosa, Sofía, y un hijo pequeño que está a punto de cumplir 5 años. Todos mis amigos cercanos están casados, y más o menos cada mes nos reunimos en una de nuestras casas de campo. Somos un grupo muy unido desde la infancia, así que hicimos un pacto hace años. Pase lo que pase, dejamos todo y nos reunimos siempre que podamos, a menos que surja algo realmente urgente. El día que terminó siendo tan decisivo nos juntamos como de costumbre para hacer una parrillada, tomar unas cervezas y compartir un buen rato. Hacía calor, así que la piscina estaba abierta. Los niños y nuestras esposas nadaban, mientras nosotros preparábamos la comida. La reunión estaba en su mejor momento cuando todas las mujeres fueron al agua. Fue entonces cuando uno de los chicos, Andrés, comentó que su hijo estaba creciendo con una personalidad tan diferente a la suya que le resultaba difícil identificarse con él. Además, físicamente tampoco se parecían mucho. Lucas, siempre con su humor característico, bromeó, tal vez no sea tu hijo. Lo dijo riendo, sin intención de ofender, pero la idea se quedó flotando en el aire. Entre risas y tragos, alguien sugirió que todos nos hiciéramos pruebas de ADN, solo por curiosidad. No es que nadie realmente desconfiara de su esposa, pero después de unas copas, la conversación tomó un tono más serio. Al final, nos dejamos llevar por la idea. ¿Quién podría estar completamente seguro? Solo las mujeres saben la verdad, ¿no? Así que, con el acuerdo de todos, pactamos que compartiríamos los resultados en nuestra siguiente reunión. Mi hijo y yo también nos sometimos a la prueba. Para ser honesto, nunca tuve dudas. Mi hijo se parecía muchísimo a mí y a mi familia, así que no me preocupaba. Cuando los resultados llegaron, nos juntamos nuevamente para compartirlos. Era otro día de barbacoa, bebida y camaradería. Esta vez, por decisión unánime, nuestras esposas se quedaron en casa. Todo parecía ir bien, hasta que Tomás soltó la bomba. Chicos, gracias por la idea, pero Valentina no es mi hija. El impacto fue inmediato. Nos quedamos en silencio, tratando de procesar lo que había dicho. Pronto, las preguntas comenzaron a llover, muchas de ellas cargadas de emociones. Tomás explicó que, al principio, su esposa negó todo, pero cuando se dio cuenta de que la prueba era irrefutable, terminó confesando la verdad. Resulta que la niña no era su hija, sino su sobrina. La madre de la niña había tenido un romance con su propio hermano menor antes de la boda. Tras casarse, ambos decidieron fingir que nunca había pasado nada. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. El más irónico de todo el asunto fue que Andrés, el mismo que había iniciado la conversación con su comentario, resultó ser el único que no tenía nada de qué preocuparse. Su hijo era suyo sin ninguna duda. Tomás quedó devastado. Su esposa pasó días enteros rogándole que la perdonara, tratando de justificar lo injustificable. Incluso intentó que nosotros la ayudáramos a convencerlo de que lo olvidara todo. Pero él no estaba dispuesto a seguir viviendo una mentira. Así que, en el cumpleaños de su hermano, decidió exponerlo todo delante de toda la familia. Nadie vio venir el desastre que se desataría. Gritos, insultos y hasta algunos golpes se dieron en medio de la celebración. Lo peor de todo fue que la pequeña Valentina, con apenas 7 años, entendió perfectamente lo que estaba pasando. Aunque no estuvo presente durante la pelea, alguien le explicó que su papá en realidad no era su papá, sino su tío. El golpe también fue brutal para los abuelos. Se sentían traicionados, confundidos y sobre todo devastados. El hermano de Tomás, el verdadero padre, tampoco salió ileso. Su esposa no tardó en armarle un escándalo, pero quien más sufrió fue Tomás. A sus 36 años, con la vida completamente desmoronada, decidió que no quería meterse en una nueva relación por el momento. Pasó de ser un hombre con una familia feliz a estar completamente solo, con la única compañía de su perro. Los primeros días después de la revelación intentó aparentar que estaba bien. Iba a nuestras reuniones, sonreía, hacía bromas. Pero todos sabíamos que era solo una fachada. Sus ojos reflejaban el dolor que lo consumía por dentro. ¿Cómo no iba a estarlo? Descubrió que la niña a la que había amado y criado durante 7 años no era suya. Que su esposa lo había engañado con su propio hermano mucho antes de la boda. Que lo habían usado como un simple proveedor, un niñero sin saberlo. Y lo peor era que su esposa aún estaba en la casa, como si tuviera derecho a seguir ahí.
como si lo que había hecho pudiera olvidarse con el tiempo. Pasaban los días y nos dimos cuenta de que Tomás no estaba tomando ninguna decisión. Decía que necesitaba tiempo, que no quería actuar con rabia, que debía pensar en Valentina. Pero la verdad era otra, estaba paralizado. No podía asumir que había perdido todo, así que tomamos una decisión. Si él no iba a hacer nada, lo haríamos nosotros. Nos reunimos un sábado por la noche, sin decirle nada. Discutimos lo absurdo de la situación. Él estaba dejando que su esposa y su hermano siguieran viviendo en su casa, como si nada hubiera pasado. Andrés fue directo al punto: si él no va a actuar, lo haremos nosotros. Y así trazamos un plan. La semana siguiente organizamos una parrillada como siempre. Tomás vino, sin sospechar nada. Se veía agotado, bebía más de lo habitual, intentando fingir que todo estaba bien. En medio de la conversación, Andrés le preguntó: ¿ya resolviste lo de tu casa? Tomás bajó la mirada y tomó otro trago de cerveza. Todavía estoy pensando qué hacer, respondió. Eso nos confirmó que no iba a moverse por sí mismo. Así que, mientras él estaba distraído con la bebida y la charla, Lucas y los demás fueron a su casa. Agarraron todas las maletas de su esposa y las arrojaron afuera. Y no lo hicieron con cuidado. Todo fue arrojado al césped, esparcido por la acera. La mujer salió corriendo, gritando fuera de sí, asegurando que esto era un abuso. No pueden hacer esto, esta casa también es mía, chilló con desesperación. Rodrigo se rió en su cara. No, no lo es. Engañaste a Esteban durante 7 años, lo traicionaste con su propio hermano. Esta casa nunca fue tuya, y ahora, finalmente, te vas a donde perteneces, a la calle. Fue entonces cuando apareció el hermano de Esteban. Aquel desgraciado tuvo el descaro de plantarse frente a la mujer como si quisiera protegerla, como si realmente tuviera derecho a hacerlo. Pero Santiago, el más fuerte del grupo, no le dio tiempo de reaccionar. Lo agarró del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared con fuerza. Te acostaste con la esposa de tu propio hermano, le gruñó. Hiciste que criara a tu hija como si fuera suya, destruiste su familia y todavía crees que puedes quedarte aquí como si nada hubiera pasado. El tipo intentó forcejear, pero Santiago no lo soltó. David, con su desprecio habitual por la gente traicionera, escupió en el suelo cerca de él. Tienen 10 minutos para largarse de aquí antes de que llamemos a la policía y los reportemos como intrusos en esta casa, sentenció con frialdad. La mujer rompió en llanto. Entre sollozos, insistió en que esto no era justo, que no tenía a dónde ir, que su hija necesitaba un hogar. Pero ninguno de nosotros sintió ni una pizca de lástima por ella. Mientras tanto, en la parrillada, recibí un mensaje en mi teléfono: todo listo. Levanté la mirada hacia Esteban y le dije con calma: deberías ir a casa. Frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? Porque ahora tu casa es solo tuya otra vez, respondí. Tardó unos segundos en procesar lo que significaban mis palabras. Cuando finalmente lo comprendió, su rostro se puso pálido. No debieron hacer eso, murmuró, visiblemente alterado, pero sabíamos que solo era el impacto del momento. En el fondo, esto era exactamente lo que necesitaba. Se marchó apresurado. Cuando llegó a su casa, vio todas las maletas de su esposa y su hermano esparcidas en la calle. Ambos estaban allí, gritando, sin saber a dónde ir. Finalmente, lo asimiló. Nos miró a nosotros, miró la escena y por primera vez desde que todo esto comenzó, respiró profundamente, como si un enorme peso hubiera sido levantado de sus hombros. Su esposa intentó correr hacia él, suplicarle, decirle que no podía hacerle esto. Pero Esteban no respondió. Ni siquiera la miró. Simplemente entró en su casa y cerró la puerta. Y así fue como, al fin, empezó a liberarse. Sobre lo que pasó con ella y su amante después, nadie lo sabe con certeza. Escuchamos rumores de que estuvieron un tiempo viviendo en casa de sus padres. Que ella intentó demandar a Esteban para sacarle algo de dinero, pero no consiguió nada porque la casa siempre había estado a su nombre. A Esteban le tomó tiempo recuperarse, pero poco a poco volvió a ser el hombre que solíamos conocer. Y nos aseguramos de que nunca más lo tomaran por tonto. Porque los verdaderos amigos no dejan que un hermano se hunda sin luchar. Pensamos que la tormenta había pasado, pero en el fondo sabíamos que Esteban aún no estaba completamente bien. Había algo que lo atormentaba. No hablaba mucho del tema, pero todos lo sabíamos. Extrañaba a Valeria, no importaba que no fuera su hija biológica. La había criado durante 7 años. Le enseñó a andar en bicicleta, le contó cuentos antes de dormir, asistió a sus reuniones escolares, estuvo a su lado cuando enfermó. En su corazón, Valeria siempre sería su hija. Nuestras esposas se enteraron de todo lo que habíamos hecho poco después de que echáramos a la traidora y a su amante de la casa. Para nuestra sorpresa, ninguna nos recriminó. Al contrario, nos apoyaron. Algunas incluso dijeron que habrían hecho algo peor. Otras elogiaron nuestra lealtad hacia Esteban.
Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, él no estaba solo. Empezamos a pasar más tiempo con él. Al principio, estaba distante, todavía intentando procesar todo. Pero no lo dejamos aislarse. Si no iba a nuestras reuniones, íbamos nosotros a su casa. Si no respondía a los mensajes, aparecíamos en su puerta con unas cervezas y una barbacoa encendida. Meses después, en una de esas reuniones, todos estábamos juntos, riendo y conversando. De repente, Esteban se quedó en silencio. Estaba observando a los niños jugar en el patio. Intentó disimular, pero todos lo notamos. Era esa mirada. Ese peso en el pecho. Santiago fue el primero en hablar. La extrañas, ¿verdad? Esteban suspiró, pasándose la mano por la cara, como si no quisiera admitirlo. Por supuesto que sí, ¿y cómo no la extrañaría? Yo la crié. Pero, no es mi hija. No tengo ningún derecho sobre ella. Nos miramos entre nosotros. Ya habíamos hablado de esto antes. Todos estábamos de acuerdo en que era una injusticia. Y ya habíamos pensado en algo. Rodrigo fue directo al punto. ¿Y si tuvieras ese derecho? Esteban frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Fue entonces cuando se lo revelamos. Durante semanas, cada uno de nosotros había reunido dinero poco a poco. Habíamos buscado abogados especializados en derecho familiar y encontramos uno que creía que Esteban tenía una oportunidad. Puede que no fuera el padre biológico, pero había sido la única figura paterna que Valeria conocía. Y el abogado estaba convencido de que existía una posibilidad real de que pudiera obtener, al menos, la custodia compartida. Esteban negó con la cabeza. Esto es una locura. No puedo hacer eso. Si puedes, dijo Santiago con firmeza. Y lo haremos juntos. Se resistió al principio. Dijo que no quería remover el pasado, que tenía miedo de cómo podría afectarle a Valeria. Que tal vez era mejor dejar todo como estaba. Pero sabíamos la verdad. Era miedo. Miedo de volver a encariñarse. Miedo de ilusionarse y que todo saliera mal. Siempre dijiste que harías cualquier cosa por Valeria, le recordé. Entonces haz esto. Lucha por ella. Se quedó en silencio. Respiró hondo. Y finalmente aceptó. El proceso legal fue largo y agotador. Su exesposa intentó bloquearlo, insistiendo en que él no tenía ningún derecho sobre la niña. Su hermano guardó silencio. Probablemente, demasiado avergonzado para interferir. El abogado fue firme. Esteban puede que no fuera el padre biológico, pero había sido la única figura paterna que Valeria había conocido en su vida. El juez escuchó atentamente los argumentos, revisó los documentos, analizó cada prueba y, finalmente, emitió su veredicto: custodia compartida. Esteban podría tener a Valeria con él algunos días a la semana. No era lo que él más deseaba, porque en su corazón, ella siempre sería su hija, pero era suficiente. El día en que volvieron a verse fue emotivo. En cuanto lo vio, Valeria corrió hacia él sin dudarlo, con lágrimas en los ojos, repitiendo una y otra vez cuánto lo había extrañado. Esteban la abrazó con fuerza, como si temiera que si la soltaba, ella desaparecería otra vez. Y en ese momento, supimos que todo lo que habíamos hecho valió la pena. Después de eso, poco a poco, Esteban empezó a ser el mismo de siempre. Sonreía con sinceridad otra vez. Regresó al trabajo con más energía. Se permitió conocer nuevas personas. Y, con el tiempo, incluso comenzó a salir con alguien. No tenía prisa, pero ya no veía el futuro como un abismo vacío. Entonces, una noche cualquiera, en otra de nuestras parrilladas entre amigos, después de varias cervezas, nos miró, negó con la cabeza y soltó una risa suave. Ustedes son los mejores amigos del mundo, dijo, limpiándose discretamente una lágrima antes de que alguien pudiera notarlo. Pero nunca más hagamos nada que sugiera Santiago. Todos estallamos en carcajadas. Esteban también rió, y fue esa risa genuina, la que hacía tanto tiempo que no escuchábamos. La que nos confirmó que todo había valido la pena. Han pasado años desde aquella noche en la que abrimos los sobres de las pruebas de ADN. Nunca imaginamos que una simple broma entre amigos nos llevaría a un terremoto emocional que cambiaría tantas vidas. Esteban hoy está bien. Muy bien, de hecho, después de todo el caos, se reconstruyó. No fue algo inmediato, por supuesto. Hubo noches de insomnio, días en los que se preguntó si había tomado las decisiones correctas. Momentos en los que la soledad pesaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero al final, salió adelante. Más fuerte. Más sabio. Hoy es un hombre estable. Su carrera profesional ha crecido significativamente, hasta el punto de que hace un par de años decidió mudarse a otra casa. Quería un nuevo comienzo, un lugar donde los recuerdos dolorosos no lo persiguieran en cada rincón. Sigue teniendo a su perro, su leal compañero de todas las noches difíciles. Y con el tiempo, se dio la oportunidad de volver a amar. Conoció a una mujer increíble. Alguien que lo respeta, lo valora, lo elige cada día sin mentiras ni engaños.
Han estado juntos por un tiempo, sin prisas, construyendo algo sólido, algo real. No sabemos si se casará otra vez, pero sí sabemos que esta vez, su felicidad es auténtica. En cuanto a Valeria, está creciendo rápido. El acuerdo de custodia compartida funcionó mejor de lo que todos esperábamos. Al principio, la exesposa de Esteban intentó poner obstáculos, pero con el tiempo aceptó la realidad. La niña amaba a su padre y privarla de él solo le haría daño. Ahora, cada semana, Esteban pasa tiempo con ella. Salen juntos, hacen viajes, van al cine, exploran nuevos lugares. Y él nunca ha faltado a un solo cumpleaños. Valeria ya entiende muchas cosas. Y con el tiempo entenderá aún más. Pero lo más importante es que, pese a todo, su papá siempre estuvo ahí. Nunca la abandonó. Nosotros, el grupo de amigos, seguimos unidos. Si antes éramos inseparables, ahora lo somos aún más. Después de todo lo que hicimos por Esteban, quedó claro que nuestra amistad iba más allá de reuniones esporádicas y bromas tontas. Nos demostró que, cuando las cosas se ponen difíciles, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario el uno por el otro. Nuestras esposas también siguen a nuestro lado. Hasta el día de hoy, algunas dicen que esa fue la prueba definitiva de que podíamos enfrentarlo todo juntos. Familia no es solo de sangre, familia es quienes están ahí cuando todo se derrumba. Cada vez que nos reunimos, la historia vuelve a surgir. Siempre hay alguien que bromea sobre cómo todo comenzó con un comentario casual y terminó en un juicio de custodia, en un tribunal de familia. ¿Y Santiago? Bueno, Santiago sigue siendo Santiago. Hasta el día de hoy, cada vez que sugiere algo, alguien mira a Esteban y pregunta con una sonrisa burlona: ¿seguimos el plan o lo ignoramos de una vez? Esteban se ríe, sacude la cabeza y responde con la misma frase de siempre: nunca más seguimos una idea de Santiago. Pero la verdad es que, sin esa idea loca, él no estaría donde está hoy. Al final, la vida siguió adelante. Todos lo hicimos, pero esa experiencia nos dejó una enseñanza fundamental. Hay cosas que simplemente no se pueden prever. A veces, la verdad sale a la luz cuando menos lo esperas. Pero lo más importante no es lo que descubres, sino quién está a tu lado cuando todo se desmorona. Y cuando Esteban reconstruyó su vida, nosotros seguimos aquí. Listos para lo que venga. Porque si algo aprendimos, es que los verdaderos amigos no dejan que un hermano se hunda. Y aunque siempre nos burlamos de Santiago, quizá, solo quizá, valga la pena escuchar sus ideas de vez en cuando. Pero solo quizá.